Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Serafín Ortigueira, soy fisioterapeuta en Cefine Neurología y hoy queremos explicaros cómo y para qué usamos la terapia diamagnética con nuestros pacientes. En primer lugar, vamos a definir qué es la terapia diamagnética y por qué hemos apostado por esta tecnología diferencial en el manejo y tratamiento de nuestros usuarios y pacientes en Cefine Neurología. La terapia diamagnética pertenece a los CEMP o campos electromagnéticos pulsados, que como muy bien su nombre indica, es un tipo de energía electromagnética donde una o un campo magnético induce un campo eléctrico y así sucesivamente. Gracias a esto vamos a poder bioestimular a nuestros pacientes con esta onda y esto nos va a permitir que el campo magnético produzca unos efectos en el interior del organismo y el campo eléctrico los efectos conocidos por la electroterapia, pero en este caso de alta frecuencia y a una profundidad muy superior a la que podemos conseguir con la electroterapia clásica. ¿Por qué se llama terapia diamagnética? La combinación de un campo magnético o electromagnético, como decíamos anteriormente, de muy alta intensidad, hasta 2,2 teslas que conseguimos en este manípulo, en este gran electroimán, junto con una extremadamente baja frecuencia de hasta un máximo de 7 hercios, se ha visto que la combinación de estos dos parámetros tan importantes producen el conocido como efecto diamagnético. Y sin enrollarnos demasiado, sabemos que en el magnetismo tenemos un efecto ferromagnético, paramagnético y diamagnético. El efecto diamagnético hacemos que las sustancias o materiales diamagnéticos sean repelidas por el campo magnético. Y esto es muy interesante porque algunas soluciones, o la mayoría de las soluciones, donde tenemos líquido en el interior de nuestro organismo, como puede ser un edema postraumático o un esguince de tobillo, pertenecen a este tipo de sustancias diamagnéticas, con lo cual, con la estimulación de este campo de energía, vamos a poder obtener el más conocido quizás y más interesante, o uno de los más interesantes efectos que conseguimos con la terapia diamagnética, que es el manejo de líquidos. Vamos a poder dirigir el líquido desde el campo o desde la salida del campo en dirección opuesta, es decir, vamos a poder repeler líquidos. Como os imaginaréis, esto es muy interesante en procesos inflamatorios o, como decía anteriormente, donde vamos a tener edema en tejidos como puede ser una rodilla, como puede ser un esguince, como en un tobillo, perdón, por un esguince, o como puede ser un tendón, o incluso dentro de las vainas de un nervio, como puede ser una neuritis, pues por un síndrome de Guillain-Barré, o por una neuralgia clásica, como puede ser una neuralgia del trigémino o una ciatalgia, donde a veces tenemos edema dentro del nervio. Esto ya nos abre un gran campo de aplicación dentro de nuestros pacientes y de la neurorehabilitación, donde en patologías agudas que cursen con edema vamos a poder intentar estimular este edema para manejarlo y así conseguir los efectos beneficiosos de este manejo de líquidos. Además, la terapia diamagnética nos va a poder permitir bioestimular diferentes tipos de tejidos. ¿Y cómo han conseguido esto los ingenieros de Periso? Pues lo han conseguido mediante las diferentes frecuencias de resonancia de los tejidos, algo muy conocido en la imagen, cuando se utilizan campos magnéticos de alta intensidad para obtener imágenes en la resonancia magnética, pero en este caso llevado al campo de la estimulación, de la bioestimulación endógena, pues de tejidos muscular, músculo estriado, músculo liso, de nervio rápido en función de la cantidad de mielina que tienen los nervios, nervio lento, tejido vascular o la bioestimulación de las membranas celulares intentando cambiar el potencial de membrana de las células para así hacer que el flujo de iones que entran o que salen de la célula sea el que en determinadas condiciones patológicas nos pueda interesar. Además, la terapia diamagnética y este equipo, la CTU Mega 20 de Periso, nos va a poder permitir hacer un manejo de dolor o pain control, como se denomina en la interfaz del equipo. Y además vamos a poder establecer
como diana terapéutica un nociceptive pain control cuando exista dolor de tipo nociceptivo y un neuropathic pain control cuando tengamos un dolor más de tipo neuropático. Y volvemos a poner ejemplos de tipos de dolor nociceptivo, pues es el típico dolor que sentimos cuando tenemos un traumatismo, pues un deportista que le da una patada o un bocadillo en el muslo y eso produce un dolor, una contusión con dolor, con edema, y esto sería un dolor clásico de tipo nociceptivo cuando nos llevamos un golpe. Y un dolor neuropático muy común y muy prevalente en nuestra sociedad, pues sería, ya lo dice la palabra, neuropático, cuando está dañado, cuando hay una apatía en el nervio, un dolor en el nervio o una enfermedad en el nervio, pues puede ser una neuropatía diabética o, como decía, muy conocida por todos nosotros, una ciatalgia, cuando el ciático nos duele y aparece este dolor típico que sale de la columna lumbar y desciende por la parte posterior de la pierna. Con lo cual ya tenemos las tres principales indicaciones de la terapia diamagnética del equipo diamagnético del CTU Mega 20 de Periso, que es la estimulación o el manejo de líquidos, la bioestimulación endógena y el control del dolor. Y además, gracias a la magnetoforesis, tendríamos la cuarta indicación de este equipo, que es la de introducir sustancias medicamentosas que también son repelidas por un campo magnético, como decía, el conocido también como magnetoforesis, que sería algo parecido a la iontoforesis que conseguimos con corriente eléctrica mediante la repelión de iones, pues aquí lo vamos a hacer mediante la repulsión de sustancias, en este caso diamagnéticas. Bien, estas son las cuatro indicaciones fundamentales que tiene este equipo, que vuelvo a enumerar: manejo de líquidos, bioestimulación endógena de los diferentes tejidos diana que nos interesen gracias a las diferentes frecuencias de resonancia de los tejidos, el manejo del dolor y la magnetoforesis para hacer implantación molecular de principios activos de sustancias. Nosotros utilizamos este equipo en Cefine Neurología con diferentes perfiles de pacientes, pero sobre todo atendiendo a las diferentes indicaciones. Manejo del dolor. Muchos de nuestros pacientes, aparte de tener condiciones de diferentes tipos de capacidades y niveles de dependencia por las patologías neurológicas que los aquejan, pues muchos de ellos tienen además procesos degenerativos a nivel articular, pues artritis, artrosis, tendinosis, tienen dolor, muchos de ellos, y ahí es donde vamos a pensar en que, más allá de los problemas, como decía, medulares o cerebrales que puedan tener nuestros pacientes, también son personas de edad avanzada, también son personas que tienen algunos tipos de envejecimiento / degeneración de sus tejidos, donde este tipo de tecnología se va a mostrar muy interesante. Podríamos decir que a nuestros pacientes los estimulamos con la CTU Mega 20 y los tratamos con este tipo de tecnología en casos de neuralgias posherpéticas, en neuralgias del trigémino, en casos de ciatalgias tan comunes, como decía, y tan prevalentes, no solo a nuestros pacientes, sino también a sus cuidadores que están aquejados de estos problemas. Cuando hay problemas ortopédicos o reumatológicos, como decía, problemas de artrosis, problemas de artritis, problemas de tendinosis, problemas de lesiones musculares, cuando el tono está anormalmente alto por una contractura, por espasticidad, cuando el tono está a veces anormalmente bajo y le cuesta gestionar los materiales y los metabolitos de desecho que están en esos músculos, también es muy interesante este tipo de estimulación. Y muy interesante y con unos resultados espectaculares, como podéis ver en estas fotos, en pacientes que por mantenerse en posiciones estáticas durante mucho tiempo están aquejados o sufren de las conocidas y famosas úlceras por decúbito, donde este tipo de tecnología se ha mostrado muy superior a todo lo que existía anteriormente en el mercado por esa bioestimulación endógena que mencionábamos anteriormente del tejido vascular, de la membrana celular, del tejido muscular, del músculo liso también que va a estar en las paredes de estos vasos. Todo este catálogo de diferentes bioestimulaciones endógenas junto con el manejo de líquidos nos permite obtener estos resultados tan potentes en este tipo de problemática de nuestros pacientes como son las úlceras por decúbito. Bien, pues aquí nos despedimos en este vídeo explicativo donde hemos tratado de mostraros qué indicaciones
y qué problemas podemos mejorar y mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios con esta tecnología diferencial, así que si tenéis algún tipo de duda de cómo podemos ayudaros con este tipo de tecnología, poneros en contacto con nosotros en cefine.es e intentaremos ayudaros. Hasta pronto, donde os explicaremos otro tipo de tecnologías parecidas y cómo podemos ayudaros con ellas. ¡Chao!